Su vida está marcada por la academia y también por la política. Es abogado de la Universidad Católica, se dedicó por mucho tiempo al estudio del derecho, ha sido profesor en esa misma casa de estudios y la política llegó después. Siempre estuvo ligado al gremialismo, pero no fue sino hasta 1991, el año en que asesinaron a Jaime Guzmán, cuando finalmente decidió entrar a la UDI. Ha sido senador por 3 periodos, presidente también del Senado, y a su tarea legislativa ha sumado ahora, hace un poco más de un mes, la tarea además de dirigir la UDI. Es el presidente de la UDI que en estos días vive también momentos complicados. Ya le vamos a preguntar de eso. Está casado, tiene 6 hijos, 3 y 3, 3 hombres, 3 mujeres, es abuelo de 6 nietos, le gusta reunir a la familia en torno a la mesa. Me contaron que su especialidad era preparar tragos, los martinis, ya les vamos a preguntar. Estamos aquí en Valparaíso, en su oficina del Senado, con el senador Hernán Larraín Fernández, a quien le queremos agradecer este tiempo que nos ha dado en esta agitada tarea que tienen en estos días. Senador, muchas gracias y bienvenidos en el Íntimo. Muchas gracias, Matilde, con el mayor interés de poder conversar también a veces de otras cosas que no sean puramente políticas. La pura contingencia, pero vamos a partir por la contingencia. Pero a todos estamos dispuestos. Porque bueno, esta semana ha estado marcada por el cambio de gabinete. ¿Cómo califica este cambio? ¿Como un ajuste o como un cambio radical? A ver, yo creo que era un cambio absolutamente necesario. Creo que el gobierno estaba en una tendencia a la baja que ya estaba en el piso y tenía que hacer cambios muy significativos. Uno de ellos era el cambio del equipo, del gabinete. Y creo que si bien no fue un cambio muy extenso, muy masivo, hubo 2 cambios que a mi juicio marcan la diferencia de un mero ajuste, de un mero cambio de paso o cosmético, que es uno, el que cambió todo el equipo político. Ministro del Interior, secretario general de la Presidencia y secretario general de Gobierno. Y 2, que cambió el ministro de Hacienda. Estos 2 me parecen que son como los ejes del cambio. Lo demás es ajustes, cambios menores, pero aquí se nota que hubo primero el reconocimiento de que desde un punto de vista político y comunicacional el gobierno lo estaba haciendo mal. ¿Cuáles fueron los principales errores de estos 2 ministros? A ver, yo creo que en el ámbito político-comunicacional me da la impresión de que el diagnóstico de la nueva mayoría, el diagnóstico de este nuevo gobierno, estuvo equivocado en el sentido de no percibir que la gente, por ejemplo, que tiene un malestar, que tiene aspiraciones o inquietudes insatisfechas, no estaba buscando un cambio radical del modelo, ni refundar el país, sino que quiere correcciones al modelo, correcciones al sistema, perfeccionamiento, pero que se siga dentro de las mismas líneas. Y en ese sentido, cuando vemos que este giro va hacia la moderación, va hacia atender las inquietudes de los chilenos, nos damos cuenta de que hay una lectura positiva, por lo menos hasta ahora, de lo que se requiere para adelante. Y en el caso del otro cambio que hubo, el cambio del ministro de Hacienda, que es la primera vez desde 1990 que un ministro de Hacienda no dura todo el periodo. La verdad es que solamente en el caso del gobierno del presidente Frey, cambió al ministro Aninat unos meses antes porque entraba a trabajar afuera. Pero en rigor siempre se ha durado hasta el final. El que a 14 meses hayan cambiado al ministro de Hacienda es una señal de reconocimiento también, que algunas medidas que se habían tomado, como la reforma tributaria, no había sido positiva, había producido efectos contrarios, que la economía del país está estancada a niveles de un crecimiento mediocre que no permite proteger el empleo, no permite dar seguridad a la gente de que se van a mantener los beneficios o el progreso hacia el futuro en el ámbito social y por lo tanto hay inquietudes. Y para atraer inversiones, para redinamizar la economía, se necesitaba alguna persona que diera señales de confianza y creo que eso es lo que han intentado hacer. Bueno, las con el cifras nuevo le ministro. dieron una positiva bienvenida a Rodrigo Valdés porque en el primer día la bolsa subió significativamente, la bolsa de Santiago. Eso ya es una primera señal. Es la señal que probablemente el mercado estaba esperando. Aquí Ahora, los mercados son muy sensibles, los nacionales y los internacionales. Peñalillo y Arenas también habían estado siendo vinculados en la última semana también a alguna presunta acción para poder controlar desde el Servicio de Impuestos Internos nuevas investigaciones. ¿Podrá haber sido ese la gota que rebasó el vaso?
puede ser la guinda de la torta, pero el problema estaba, a mi juicio, estructurado desde antes. Y hay que pensar en el caso del ministro Peñalillo, de quien yo tengo una buena impresión. Me formé una buena impresión de él y es una persona que tiene, creo yo, un potencial político hacia el futuro importante. Es una persona muy joven. Pero creo que la situación desbordó, no solamente a él, sino que a todo el equipo político, porque no pudieron dar cuenta de la situación que estaba ocurriendo. No supieron, a pesar de tener logros legislativos importantes como la reforma al sistema electoral, por mala que yo la encuentre, que pero usted desde llevó un al punto Tribunal de vista, Constitucional. sí, porque creo que la reforma electoral no solamente aumenta excesivamente, innecesariamente el número de parlamentarios, sino que además es muy injusta, porque hay distritos que tienen el mismo número de electores, 220.000 electores, uno elige 3 diputados, el otro elige 4 y el otro elige 5. Y nadie me ha podido explicar por qué esa distribución injusta. Y la razón de fondo es porque eso favorece los intereses de la nueva mayoría. Bueno, por eso lo llevamos, al Tribunal Constitucional. Era igual que 66 y eso también era injusto y podría la otra parte haberla llevado al Tribunal Constitucional. Pero es que era un sistema distinto, claro. Porque hoy día se habla de un sistema proporcional. Y yo digo, no, es un proporcional acomodado. El sistema mayoritario siempre tiene esas distorsiones. ¿Y le gusta por ejemplo, el binominal, senador? Déjeme explicarle algo antes. ¿Sí? El sistema, el que acaba de ocurrir en Inglaterra, es un sistema uninominal que con el 51% se lleva el 100%. O sea, distorsiones pueden haber cuando el sistema es así. El binominal o el uninominal tienen esas distorsiones. Pero el proporcional no debería tenerla. Pero el proporcional se supone que se ajusta a la representación proporcional. Y aquí se habla de que hubo representación proporcional, pero se distorsiona en beneficio de la nueva mayoría. ¿Pero le gusta más de lo que había? No, yo no le tengo temor a entrar a un sistema proporcional. Creo que cuando uno está convencido de sus ideas, los sistemas electorales son instrumentos. Lo que sí creo yo que este sistema proporcional en el mundo, en la experiencia internacional, alienta la formación de más partidos políticos. Y como además se modificaron las exigencias para crear partidos políticos, se redujeron a la mitad, si usted en Aysén va a poder crear un partido político con 94 electores. Y ahora además basta con una región. Usted antes requería 3 regiones para poder crear un partido político. Ahora en una región y en algunos lugares con 94 inscritos va a poder crear un partido político. Entonces la suma de proporcionalidad más reducción en las exigencias, creo yo, dan un sistema multipartidista que no ayuda a la estabilidad de gobierno. Bueno, pero en ese sentido, los sistemas mayoritarios ayudan a la gobernanza. Al exministro Peñalillo como el gran artífice de esta reforma que a usted le parece mala. Bueno, pero encuentro que es un éxito político. Yo puedo considerar que está mal hecha la reforma, pero lo que quiero destacar es que tuvo éxitos políticos. Sin embargo, en lo que es sintonía ciudadana, creo yo que se le hizo un daño a la nueva mayoría, a la presidenta, muy significativo, porque no se advirtió. Y la propia presidenta ha estado un poco como más distante de lo que ella estuvo en su primera administración. Si alguna gracia tiene muchas gracias, perdón, no quiero minimizarla, pero si alguna gracia se puede destacar en forma muy significativa es su empatía ciudadana, su cercanía a la gente. Me da la impresión que en este segundo periodo ha estado muy lejana. Y si a eso le agregamos un error de diagnóstico, una mala interpretación de las causas del malestar ciudadano, respuestas equivocadas, la tendencia a la baja, al rechazo en las encuestas es algo que se debió haber revertido a tiempo, mucho antes, y no se hizo. Y ese es un fracaso del equipo político. Nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, ha estado en el Ministerio del Interior en numerosas ocasiones, en distintos cargos como subsecretario, pero él parte en el día en que asume diciendo no me gustan las retroexcavadoras van para atrás y hay que ir para adelante. ¿Se terminó la nueva mayoría? Bueno, algunos dicen que se creó la nueva concertación, pero yo creo que hay un cambio. Yo creo que hay un giro definitivo hacia la moderación, como lo hemos dicho, que esperamos eso se traduzca en posturas más de centro que de izquierda. Yo creo que Jorge Burgos es una persona más de centro que de izquierda, más de buscar acuerdos que radicalizar las posturas. Y por lo tanto, si se quiere cambiar la Constitución, derecho completo que tiene el nuevo gobierno, el actual gobierno, bien puede hacerse, pero no hay para qué inventar
la Asamblea Constitucional. Basta con introducir en el Congreso esos cambios. Y si se quiere escuchar antes, bueno, si se quiere oír a la gente antes y hacer una propuesta más fundada en la opinión ciudadana, eso también es un camino posible. Pero la única institución vinculante para aprobar una reforma constitucional es el Congreso, seguido del gobierno. Y en ese sentido creo que Jorge Burgos ha planteado bien las cosas. La imagen de la retroexcavadora fue una imagen, a mi juicio, muy infeliz, porque lo que hace una retroexcavadora es destruir todo. Y está bien que se quieran cambiar las cosas, pero destruirlo todo no tiene justificación. Más todavía cuando tenían 20 años de gobierno, porque la nueva mayoría es una nueva forma de la vieja concertación. Y en ese sentido, destruir lo que ellos mismos construyeron en ese periodo, a mí me parecía lo más parecido a un suicidio político. ¿Usted cree que va a ser un freno a las reformas? No creo que sea un freno. Yo espero que se produzca una mejoría de la reforma, una corrección de la reforma. Que el gobierno no solamente esté dispuesto a conversar, sino que también esté dispuesto a oír. Porque en el caso, por ejemplo, de la reforma laboral, pareciera que se ha oído solamente a los dirigentes sindicales. Y resulta que parte de los trabajadores son trabajadores que no están sindicalizados, o trabajadores que están cesantes, o trabajadores que pertenecen al sector público, que no tienen ningún beneficio con esta agenda laboral en marcha. En consecuencia, si el gobierno escucha a los trabajadores, a todos, no a uno de cada tres, porque uno de cada tres está vinculado a las negociaciones, creo yo que va a poder realmente avanzar en perfeccionar una legislación que es necesaria. ¿Y usted cree que este enroque que hubo en el Ministerio del Trabajo, que salga Javiera Blanco, que entre Jimena Rincón, y también muy de la mano va con Hacienda, con el ministro Valdés, ¿usted cree que eso va a dar a la reforma laboral lo que usted está planteando? Esto depende mucho del espíritu del equipo nuevo, porque yo espero que no sea solamente Jorge Burgos o los miembros del equipo político que han manifestado su voluntad de acuerdo. Espero que esa sea una tónica del nuevo gobierno. O sea, que este giro que está teniendo el actual gobierno avance en la dirección en dos sentidos. Uno, hacia una agenda más ciudadana, que se preocupe de las inquietudes de los chilenos. Y dos, a una forma de gobernar que no esté descansando en la retro o en la planadora, sino que en el acuerdo, en el diálogo. Pero que eso lo hagan todos. Creo que es muy importante que el ministro de Hacienda, y pareciera que así lo entiende, y esa es la reacción espontánea que se ha producido en los mercados nacionales e internacionales, positiva hacia su gestión. Espero que Jimena Rincón, quien ha estado en la Comisión de Trabajo en el Senado, pueda también interpretar el nuevo tiempo como una señal de conversación, de apertura, de oír, porque es fundamental para sacar adelante estos proyectos nuevos. ¿Y la figura de Jorge Burgos se convierte entonces en una especie de premier? Porque lo acompaña Marcelo Díaz, Jorge Insunza, y tiene un ministro de Hacienda que es bastante más técnico que político. ¿Acapara él más poder que en la situación anterior? Bueno, siempre los ministros del Interior han sido los jefes de gabinete, pero ha dependido mucho de la personalidad del ministro para ver si ejercen más cerca de un premier que de un ministro más o el primus inter pares, el primero de varios que son todos iguales. Me da la impresión de que puede, si tiene el respaldo de la presidenta, puede ser lo que probablemente necesita este gabinete, que sea un ministro más proactivo y que ayude a ordenar el funcionamiento del gobierno bajo su conducción, por cierto, siempre dentro de las instrucciones y mandatos que la presidenta le entregue. ¿Perdió poder la presidenta? Yo no creo que haya perdido poder porque siempre lo tiene y mañana le puede pedir la renuncia al nuevo ministro del Interior o a cualquiera. ¿Por televisión? Por lo tanto, ¿qué le pareció la forma? Mire, yo he oído muchos reclamos de la forma, pero yo creo que lo más grave de lo que ocurrió fue el plazo. La sensación de hacer un cambio improvisado, pero que se haga por televisión. El primer ministro británico lo anunció por Twitter, y creo yo que hoy día vivimos un mundo de comunicaciones distintas, de otras tecnologías, de otras formas de comunicar. No veo que ahí esté el problema, y creo, sin embargo, que puede que Televisión Nacional esté molesto, porque ante la misma pregunta, pocas semanas antes, le dijo que no se anunciaban estas cosas por la prensa, por la televisión, o en entrevista,
pero lo hizo en esto. Quizás eso puede haber sido un poco complejo, Un celo pero más el bien hecho de que se profesional. haga por televisión, creo yo que es una señal de hacer algo distinto y creo que logró un objetivo, que generara un debate distinto y que hiciera un cambio muy significativo en la forma como estaba conduciéndose el gobierno. ¿Usted hace anuncios por Twitter? Yo a veces he hecho anuncios por Twitter, he hecho propuestas, he hecho planteamientos por Twitter. Tuiteo, me gusta el Twitter, creo que es una manera buena de comunicarse. ¿Cómo ha sido este primer mes en la presidencia de la UDI? Le voy a tener que dejar la pregunta planteada porque tenemos que hacer una pausa a esta hora aquí en CNN Íntimo, pero es lo que viene, es Ya. este primer mes, Puedo en pensar, puedo este reflexionar. segundo periodo, pero en un escenario bastante distinto, senador. Así que Así hacemos es. una pausa, esto es CNN Íntimo, estamos con el senador Hernán Larraín, ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos conversando con el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín. Senador, habíamos dejado planteada una pregunta, que esta es la segunda vez que usted asume la presidencia del partido, esta vez en un escenario bastante más difícil. Hay muchos que lo han catalogado como el peor momento de la UDI. ¿Por qué quiso asumir este desafío? Bueno, más que querer asumir, porque no lo estuve buscando, no aspiré y Pero no postulé aceptó. a él, pero efectivamente acepté asumir porque precisamente se trata de un momento extraordinariamente difícil y me plantearon que pudiera yo ser un factor de unidad en este minuto ¿Cuánto tuvo que y negociar? no pudimos nosotros quitarle el cuerpo a la jeringa. Ahora, no, yo no negocié nada, lo que pasa es que se planteó y se fue dando un escenario que me resultó inevitable. Lo que me costó fue armar la lista porque habían inquietudes de distinto tipo, hasta que precisamente les dije, miren, si no me dejan armar la lista, como yo creo que se debe armar, representativa y que estén todos los sectores presentes, quiere decir que no soy yo el factor de unidad, y búsquense a otro. Ahí se bajaron las aguas, se quitaron y se calmaron las pasiones, y desde entonces la verdad es que no he tenido internamente ninguna dificultad, hemos tenido mucha aceptación, hay un espíritu El alcalde de La Maza grande. dijo que seguía y él era uno de los, digamos, Había líderes de los díscolos. mucha gente que estaba inquieta, molesta, disconforme, pero hoy día estamos todos trabajando. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero entrando directamente a tu pregunta, yo creo que este es un periodo muy difícil y yo lo he aceptado a sabiendas, porque a diferencia del primero en que estaba muy entusiasmado de hacerme cargo de la conducción de la UDI, ahora fue una situación de resignación, porque creía que era necesario, dadas las dificultades que tenemos, ¿Cuánto dificultades daño le ha económicas, hecho? judiciales, de proyecto político complejo, abandonado, de falta de unidad interna. Hay muchos factores. Y creo yo que espero que en este periodo de 14 meses podamos hacer una especie de relanzamiento de la UDI que nos permita recuperar no solamente la unidad interna, sino que el apoyo ciudadano y seguir siendo el primer partido de Chile. ¿Cuánto daño le ha hecho el caso Penta? No sabemos, pero ciertamente nos ha hecho daño. Y esas cosas, como al principio se concentraron solo en la UDI, inicialmente el daño era muy fuerte. Ahora, en la medida que ha pasado Soquimich, el caso Cabal, y esto se ha extendido y aparecen todos los sectores políticos involucrados, aparece incluso la moneda complicada, yo creo que eso se ha diluido, no sé cuánto ni qué significa. Pero lo importante es más que mirar lo que ocurrió, es ver cómo recuperamos la confianza y la credibilidad. ¿Y eso Se ha cómo pedido se disculpas. hace, senador? Porque claro, ustedes han pedido disculpas, pero hay ya 5 políticos formalizados por el caso Penta, y son los primeros políticos formalizados, son 4 de la UDI, van a ser formalizados el próximo 22 de mayo, y la UDI ha insistido sistemáticamente en esta doctrina de que finalmente no va a haber sanciones éticas hasta el minuto en que las personas no sean, digamos, culpabilizadas. Pero hay sanciones menores, hay tarjetas amarillas, hay tirones de oreja, hay suspensiones de militancia, porque en este caso no ha habido,
porque eso también es una señal para la gente y una señal para personas que están muy enojadas con la clase política. Yo sé, yo entiendo la inquietud y creo que la gente espera, cuando se acusa a alguien, rápidamente sanción. Pero en esto hay que ser justo. Cuando una persona es acusada, eso no significa que necesariamente sea responsable de lo que se le acusa. Y un derecho humano esencial es que al acusado se le den las posibilidades de defenderse. Y hasta ahora, los tribunales, que son los únicos que pueden sancionar definitivamente, no se han pronunciado. La formalización es un acto independiente del fiscal que dice, mire, yo a este caballero le voy a iniciar, o señora, le voy a iniciar una investigación por sus eventuales responsabilidades en estos hechos penales. No hay, por lo tanto, todavía una condena. Si un partido político lo hace, eso significa que está tomando partido solo por haber oído a una de las partes y no haberle dado derecho a la defensa. Ahora, es muy distinto si finalmente se configura que algún militante es condenado por un delito, es sancionado por haber infringido normas administrativas que significan el pago de una indemnización o hacer finalmente declarado inocente. Son tres escenarios distintos. Pero hay parlamentarios y la pregunta que ya han es dicho si que cometieron errores y lo han reconocido públicamente. Hay un parlamentario que lo ha dicho. Y la otra parlamentaria, dijo que había sido un error involuntario, pero se vio evidenciada en el contrasentido, digamos. A ver, hay un parlamentario que ha reconocido que cometió estas irregularidades, pero ha dicho, Iván, que no cometió un delito. Y el otro caso es de Enna von Baer, que ha tenido declaraciones que aparecieron contradictorias, pero ella ni siquiera ha sido formalizada y no va a ser formalizada, porque no ha tenido ninguna situación que le involucre en un caso de ninguna naturaleza. Entonces, hay que tener cuidado en anticiparse porque la honra de las personas, no cuesta nada reventarla. Pero Alberto Cardemil en Renovación Nacional ya fue suspendido de su militancia. Pero no fue suspendido. Él se automarginó. Es que eso es una situación... ¿Y hubiera esperado usted algo parecido de estos militantes? Es como decirle a alguien, oye, pide perdón. Tú no le puedes decir a alguien que pide perdón, porque el perdón es esencialmente voluntario. Pero le están haciendo un daño al partido. Bueno, cada uno tendrá que evaluarlo eso. Y enseguida hay otro factor que también es importante. En los partidos políticos, y la ley de partidos políticos así lo señala, quienes pueden establecer sanciones, como la de suspensión, congelamiento, expulsión o amonestación, son los tribunales supremos. Al igual que en el país, hay una cierta institucionalidad interna en los partidos. La directiva, el presidente del partido, la comisión política o el Consejo General no pueden expulsar o sancionar a un militante. Lo hace el Tribunal Supremo. Y el tribunal fue requerido y dijo, mire, ¿sabe? Habiendo una investigación judicial, creo que no es oportuno que nosotros nos pronunciemos. Ya nos vamos a pronunciar una vez que este proceso termine. Y yo creo que eso va a ocurrir. Y alargando bueno, porque el proceso se demora. Ahora, eso es una situación que yo creo, cuando pase el tiempo y se van viendo que aquí había una práctica generalizada, me parece impropia, que tiene que ver con algo que no solamente se hace en el mundo de la política, se hace en las empresas, se hace en el mundo de los profesionales, se hace en una cantidad tan impresionante que la de los políticos es menos del 0,1% en relación a todas las boletas que se dan sin contraprestación de servicio. Creo que es una mala práctica, es ilegal y hay que castigarla, las leyes pero para no evadir impuestos, para no hacer trampa. Entonces, claro, que sean los mismos que legislan, los que lo cometen, es bien distinto tal vez, a lo mejor, éticamente es igual que el que no le paga las contribuciones a la nana, sus leyes sociales en torno a lo que gana y no por el mínimo. Pero ustedes son los que deberían dar el ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que las autoridades tienen una responsabilidad mayor en el cumplimiento de la ley. Y si bien la ley se tiene que aplicar por igual a todos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Y yo no quiero decir ni justificar lo que aquí ha ocurrido. Lo que estoy simplemente diciendo es que lamentablemente se incurrió en una práctica y que probablemente tiene que ver con que alguna vez en la ansiedad de una campaña un candidato fue a ver a un empresario y le dijo, oye, ayúdame económicamente ya, mándame una boleta, y no lo pensó dos veces y le mandó la boleta y muchos lo hicieron.
Eso no está bien hecho, pero no se acá hay justifica. una manera Pero sistemática no de un hacer delito. las cosas, senador, porque me refiero a Jovino Novoa, que aparece como el recaudador de dineros para algunas campañas, y lo ha dicho las secretarias que han ido a declarar que ellas eran las mandatadas a escribir estas boletas, a dar estas boletas, y ya fueron declaraciones que han sido hechas ante la justicia. ¿Usted qué opina de eso? A mí me parece que no soy yo el que tenga que dar las explicaciones, porque hay una persona que ha sido responsabilizada. Pero la verdad es que un caso, una periodista que trabajaba en nuestro partido, declaró que había dado 2 boletas y que preguntaba por qué, le dijeron, es que me lo habría indicado así Jovino Novoa. Pero es una palabra en contra de otra, porque Jovino Novoa ha declarado terminantemente que jamás ha hecho esa solicitud. Y por lo tanto aquí es una palabra en contra de otra palabra. Y los demás casos son los que se están investigando en los tribunales. En todo caso, por los montos de que se trata, mal podría decirse que es un recaudador de la UDI. A lo mejor estuvo colaborando para que otras personas tuvieran financiamiento, pero eso no lo hace un recaudador de la UDI, porque los montos de que se trata, los montos que hay involucrados en el caso Penta, estamos hablando de 20, 25 millones de pesos que no guardan relación con lo que se gastan en las campañas. Impuestos Internos se querelló contra Jovino Novoa. ¿Qué le parece a usted? Es una nueva querella. Bueno, yo creo que estas son cuestiones que las instituciones tienen que hacer y que los tribunales tendrán que resolver. Yo lo único que pido en esta materia es que haya igualdad de trato, que no haya discriminación, que no haya persecución a un sector político, que se tomen las medidas a todos por igual. Y agregaría algo más. Siempre se ha creído que los políticos o los que tienen autoridad o poder son los que se escapan del cumplimiento de las normas. Y probablemente a lo mejor ocurrió así en el pasado, que se aprovechaban las prerrogativas para evadir o impedir que las personas que ocupaban esos cargos de poder fueran sancionados. Pero no nos pasemos al otro extremo, que por ser político, por ejercer una responsabilidad de poder, tenga que ser sancionado más allá de lo que cualquier persona en igualdad de situación lo sería. Entonces, yo lo que pido es igualdad de trato. No tenemos los políticos ningún privilegio para no ser sancionados, ni tampoco por el hecho de ser político tenemos que tener un castigo mayor. Tenemos que tener el castigo que corresponda. Y dejemos que los tribunales resuelvan. Yo tengo confianza en que los tribunales van a resolver. Y por lo tanto, quien sea el que esté acusado de mi partido o de cualquier otro partido político, porque están todos involucrados, bueno, que los tribunales decidan. Senador, avancemos. Usted asume la presidencia de un partido que en sus inicios representaba un mundo político que tal vez hoy ya no existe. Representaba una derecha muy tradicional, muy apegada a los valores del pinochetismo, representaba personas muy vinculadas a la Iglesia Católica y una Iglesia Católica en los valores más tradicionales, y a una UDI que se fue haciendo popular en el sentido y en la visión de esta UDI popular, de que eran personas que creían en un partido que estaba libre de ciertos vicios. Hoy la sociedad cambió. Tenemos este tema en que está vinculada la UDI, en que precisamente ese mismo electorado le puede caer muy mal los vínculos de la UDI con financistas. Ya la Iglesia Católica ha perdido influencia incluso en la misma clase dirigente que usted representa, y pinochetistas quedan tan pocos como tal vez el senador Iván Moreira. ¿Cómo se plantea la UDI en este escenario y con esta sociedad? Mire, yo no comparto para nada ese diagnóstico de la UDI. Veamos, ni que sea de derecha, ni que sea pinochetista, ni que sea representativa de los dirigentes, de las clases dirigentes. Yo entré a la UDI, primero, porque es un partido basado en las ideas de la libertad, de inspiración cristiana, pero no confesional ni vinculado a ninguna iglesia. Segundo, porque quiso romper una estructura política que siempre existía en Chile, en que la izquierda estaba representada por los partidos, los sectores populares estaban representados por los partidos de izquierda, la clase media por partidos como la Democracia Cristiana o los partidos radicales, y los sectores acomodados por los partidos de derecha, liberal o conservador. Cuando Jaime plantea
nosotros, desde nuestras ideas, desde los proyectos de la libertad, queremos resolver los problemas de la gente más humilde, porque creemos que la mejoría en la calidad de vida, el desarrollo económico, el desarrollo del bienestar, se logra a través de las ideas de la libertad y nunca se ha logrado desde el socialismo. Cambiamos el cuadro. Y creo que a mí, por lo menos, es lo que me llevó. Yo no represento a sectores de los dirigentes ni intereses económicos algunos. Yo estoy aquí solamente por una vocación de servicio para erradicar la pobreza en nuestro país, crear en Chile una sociedad de clase media fuerte y poderosa. No participé en el gobierno militar, no me interesa vincular mis proyectos políticos al pinochetismo ni cosa por el estilo. Son cuestiones históricas del pasado que tendrán su opinión, uno podrá estar de acuerdo o en contra, valorar algunas cosas, condenar otras. Lo que importa hoy día es lo que le planteamos a la gente. Y hoy día creo yo que el planteamiento que la UDI tiene como posición es ese, un partido que quiere un Chile más justo, más igualitario, más democrático, más inclusivo, más transparente, más descentralizado, un nuevo Chile. Para eso estamos jugando y yo creo que nosotros por eso hemos tenido éxito. No hemos tenido éxito por las razones que en su visión, Matilde, caracterizarían a la UDI. Yo creo que eso no es así, ni yo me siento para nada interpretado en ese escenario. Tal vez desde fuera se ve así, senador. Bueno, a lo mejor algunos lo ven así o algunos quieren que seamos así para caricaturizar lo que es la UDI, para perjudicarla. Pero la realidad es que yo no he obtenido las votaciones que he obtenido por esas razones. Yo creo que he obtenido las votaciones que he obtenido, y en general quienes hemos sido elegidos autoridades en las listas de la UDI, porque la gente nos identifica con un compromiso con el mundo popular, con la gente más vulnerable. ¿Y cómo va a reencantar eso es lo que a esa gente que hoy día... Eso es lo que a mí me sigue motivando. ¿Cómo va a reencantar a esa gente que hoy día está muy enojada con la política? Se viene el próximo año elecciones municipales y hay gente que con el voto voluntario ya no quiere ir a votar. Yo creo que ese es el gran problema de la UDI, pero también de toda la clase política. Y yo pienso que ese desencanto, esa desconfianza, esa falta de credibilidad es la que nosotros tenemos que recuperar. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Lo primero es dejar que las instituciones pongan claridad sobre los hechos que se investigan o sobre los cuales ha habido acusación. Pero pueden ser procesos muy largos. No importa, pero que se vean que están avanzando y que aquí no hay privilegiados. Y si se han cometido errores y si hay personas que son responsables de hecho, que tengan las sanciones que siempre se han aplicado para esos mismos hechos. Eso me parece que es importante. Segundo, que también hay una agenda de transparencia y probidad dura, fuerte, exigente, que a los partidos políticos se les exija más. Nosotros vamos a reestructurar nuestro partido, sus estatutos, para asegurar tener un partido más democrático, con estándares de exigencia moral más altos y poder también en ese campo recuperar la confianza ciudadana. Pero a mi juicio quizás lo más importante... ¿Exigencia moral más alta en qué casos, por ejemplo? En las conductas de los integrantes y militantes de los partidos. Por ejemplo, en una conducta moral como la que incurrieron los que hoy están siendo formalizados, ¿podrían haber tenido una sanción? Probablemente. Lo que importa es que las ilicitudes, aunque no sean causales de delito, sean sí causales de reproche ético, en forma clara y nítida, porque necesitamos subir los estándares. La gente hoy día, precisamente porque es más informada, es más educada y tiene más acceso a la información por la transparencia que hay, tiene más juicio y por lo tanto exige más. Y tiene razón, y me alegro que así sea, y lo vamos a cumplir, nos vamos a subir los estándares, autosubir. Pero todo esto nos sirve si la gente no nos ve trabajando por ello. Porque parte de los problemas de la desconfianza es que creen que el mundo político trabaja para sus propios intereses, para sus propios problemas. Y por eso es que cuando nos ven preocupados de los cambios constitucionales o la propia agenda de la transparencia, que es inevitable, es necesaria, pareciera que no estamos resolviendo los problemas a los que están en el norte, ahogándose en el barro, o a los que están sufriendo las consecuencias de las cenizas del Calbuco, o los que tienen problemas para llegar a su casa porque se demoran una hora y media. Los que viven aquí mismo en los cerros de Valparaíso. Los que están complicados en los cerros de Valparaíso, en fin. Y yo creo, y se lo hemos planteado al gobierno, que nosotros deberíamos desarrollar una agenda ciudadana más comprometida con las demandas sociales. Si nos ven trabajando en esos temas, en esos problemas, más que en los temas que puedan aparecer más vinculados a nuestros intereses, creo que la gente puede empezar a recuperar la fe. No es una sola la cosa que hay que hacer. Es lo mismo que yo le he dicho al gobierno ahora con el cambio de gabinete.
muy bien el cambio de gabinete, pero necesitamos uno que usted cambie su forma de gobernar, para que haya más diálogo, menos pelea. Segundo, que haya una agenda más comprometida con los temas ciudadanos, no una agenda ideológica que busque imponer la mirada de un sector y que incluso es parcial dentro de la nueva mayoría. Bueno, estos cambios radicales son los que yo echo de menos. Y estamos trabajando incluso al interior de la UDI, no solamente en cambios estatutarios, sino que en un nuevo proyecto político que recoja estas inquietudes ciudadanas, que les dé respuesta. ¿Qué quiere decir nosotros? ¿Qué queremos decir cuando decimos un Chile más justo? ¿Por qué queremos un país más igualitario? Porque yo veo, y lo he aprendido en mi zona particularmente, que hay gente que si seguimos en este ritmo de trabajo, nunca va a lograr una educación de calidad que le permita tener verdadera igualdad de oportunidades. Entonces hay que hacer cambios muy radicales que no se han hecho y que si los pensamos y pensando en Chile, vamos a poder recuperar la confianza de la gente. Lo invito a hacer una pausa porque también quiero conversar, porque usted es papá de Pablo Larraín, porque me contaron lo de los Martini, porque no hemos conversado nada de su vida. Bueno, ¿cómo ha hecho este hombre que es senador en 3 periodos para criar a 6 hijos? Y es parte también de la personalidad del senador Hernán Larraín que queremos mostrar en este programa. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con CNN Íntimo. Seguimos en CNN Íntimo junto al senador de la UDI, presidente además del partido, Hernán Larraín. Nos queda poco tiempo y nos quedan muchas preguntas, pero hay una política que le quiero hacer. Usted no participó en el gobierno militar, pero ¿hay algo de lo que se arrepiente de su vida política de haber hecho, de haber participado? Bueno, Edith Piaf dice, no, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Una canción muy famosa. Hay muchas cosas de las cuales uno se arrepiente. ¿Pero hay alguna fundamental? Pero no me atrevería a nombrar una en particular. Pero ¿Amigos obviamente, de Colonia Dignidad? Mire, lo de Dignidad es también otra leyenda. Yo lo que hice fue apoyar la reapertura de un hospital. Y lo hice con gente de todos los sectores políticos, con parlamentarios que hoy día están en la nueva mayoría. Y jamás pensé que pudiera tener una vinculación con otros hechos. Yo a Schaeffer prácticamente no lo conocía, nunca conversé con él y creo yo que lo que hizo fue francamente dramático, pero no se sabía. Cuando yo defendía el hospital, que se reabriera, cosa que finalmente se hizo porque el gobierno se había equivocado, no había ningún cuestionamiento sobre abusos a menores. Eso apareció después. Y quiero decirle que cuando eso ocurrió, yo corté relaciones con Dignidad y el año 97 me reuní con ellos y les dije que se iban a enfrentar o no a la justicia, si Schaeffer se iba a entregar o no a la justicia, porque si no se entregaba a la justicia, yo cortaba relaciones con ellos. Y así fue. Y nunca más, desde el año 97, pisé, eso era hace 18 años atrás, pisé Colonia Dignidad. No he tenido ninguna vinculación. Entonces hay mucho de mito en todo esto. Y claro, si yo hubiera sabido toda la secuela, a lo mejor habría hecho las cosas distintas. Pero yo actué de buena fe. Y es muy difícil a veces juzgar decisiones que uno tomó en el pasado porque las hizo con los antecedentes que tenía. Yo hoy día... ¿Usted nunca supo de lo que se estaba acusando a Paul Schaeffer en Colonia Dignidad de abuso de derechos humanos y de... Son dos cosas distintas. Y de abuso en menores? Juicios sobre eventuales violaciones a los derechos humanos, sobre dignidad, había mientras yo estaba defendiendo la reapertura del hospital. Pero eso era un proceso que se estaba investigando. ¿Y eso no le pareció lo suficientemente feo? No tenía yo antecedentes. Mi intervención en esto se debió a un comité de pacientes que se atendía, eran como cerca de 20.000 personas, que se atendían en el hospital y que me pidieron intervenir. Y nos pidieron a todos, alcaldes, concejales, diputados, y todos lo hicimos, se reabrió el hospital y eso permitió que eso continuara. Los procesos judiciales no fueron nunca afectados, nunca intervenimos en eso y finalmente pareciera que era efectivo, que había participado durante el gobierno militar gente de la Colonia Dignidad en esos
procesos o violaciones a los derechos humanos. Pero en ese minuto era un proceso en investigación y yo no interfería en ello y solamente quise que se reabriera el hospital. Era un hospital que funcionaba en mi circunscripción y tenía el deber de permitir que eso siguiera funcionando, sobre todo que no había ninguna norma de salud que fuera la razón para cerrarlo. Por lo tanto, lo hicimos. Yo diría que esa ha sido mi única verdadera intervención en dignidad. Todo lo demás fueron cosas completamente secundarias y no, claro, si usted me dice que me iban a colgar, esto lo habría hecho, a lo mejor lo habría pensado 2 veces, a lo mejor lo habría hecho de una manera distinta. Pero insisto, a lo mejor en 10 años más me van a decir, oye, ¿por qué aceptaste la presidencia de la UDI en el peor minuto de su historia? A lo mejor puede ser un error, pero dentro de los antecedentes que yo hoy día tengo, me habría parecido un acto de debilidad o de cobardía no asumir una responsabilidad, aunque esto me cueste parte de mi capital político, porque creo que uno tiene que estar para las cosas en las cuales uno cree y no trabajar con cálculo por las cosas que a uno le convienen. Tiene 6 hijos que piensan bien distinto a usted, no todos, pero las discusiones son bastante, me imagino, entretenidas los domingos a la hora del almuerzo. Muy entretenidas, son una verdadera cazuela, ¿no? Porque hay de todas las presas, de todos los gustos. Y bueno, lo que pasa es que nosotros, con mi señora, hemos educado a nuestros hijos también en la libertad. No es una escuela de adoctrinamiento. Y si hay un hijo que piensa distinto a mí, lo que me importa es, 1, que sea coherente con lo que piensa, y 2, que piense lo que piense en materias políticas, que sea una persona desde un punto de vista ético correcta, que sea verdadera, que sea honesta, que sea humilde, que sea sencilla, que sea respetuosa. Bueno, en fin. papá de Juan de Dios Larraín, de Hernán Larraín Mate, que está en Horizontal, político que es bastante más liberal de lo que es su papá. Así es. Pablo Larraín, cineasta y también guionista, admirador de Ricardo Lago. Él fue el director de la película No. Ahora acaba de ganar un tremendo premio con la película El Club, que es una película que ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, y que la cinta esta es un drama que está centrado en un grupo de sacerdotes que están envueltos en casos de pedofilia. Su papá es muy católico y cuando volvía también de la entrega de este premio protagonizó una polémica porque le entregó el premio, el Oso, al cardenal Errázuriz, que viajaba en el avión junto a él, y después publica: con orgullo el líder e inspirador del club abraza su premio. ¿Se enojó usted con eso? Mire, yo respeto mucho lo que hacen mis hijos y lo que piensan, y lo he hecho siempre. Y desde el primer día en que empezaron a tener opiniones y voces distintas a las mías o a las de mi casa, me pareció que eso era perfectamente normal. Como le digo yo, es otro tipo de exigencia que le planteo a mis hijos, que tiene que ver con lo que uno cree verdaderamente valioso en la vida. Usted comprenderá que no es lo más importante en la vida porque uno vota. Lo importante en la vida es quién uno es, si es una persona buena, honesta, moral, veraz, etc. Y eso yo lo veo y lo siento con orgullo de mis hijos. Y respecto a las películas como El No, me pareció a mí una hipótesis extraordinariamente interesante que iba más allá de un hecho político determinado. Y lo mismo pienso en la del Club, porque no la he visto todavía. Se estrena en pocas semanas más, no la ha visto nadie. Pero no hay que olvidarse que son ficción, no son documentales. Porque si fuera un documental, yo podría decir, mire, la película del No estoy de acuerdo porque creo que los hechos no son objetivamente así. Yo recuerdo que había algunos... ¿En los almuerzos, por ejemplo? Por supuesto, porque cuando se enojan? estrenó la película, se pelea mucho, hay mucha pasión en mi casa. Pero eso por el lado de mi señora, digamos. Mi señora es la apasionada, yo soy más tranquilo, más hombre de acuerdo, pero lo digo en broma en realidad. Pero en verdad, cuando se planteó la película del No, yo vi que gente, amigos míos como Genaro Arregada, estaba muy molesto con la película porque decía, los hechos no fueron así. Bueno, si es que no fue un documental, ahí hay un error. Entonces, yo pienso, por lo que he conversado con Pablo, de esta película, de una obra de teatro que la antecede, que se llama Acceso, que se estrenó el año pasado y que ahora de nuevo está en cartelera. Son miradas que a mi juicio son propias del arte. El arte no está llamado a formar, a educar conforme a un catecismo, conforme a un libro de la doctrina, sino que
a interpelarnos, a decirnos de las maneras más extrañas cómo se ve la realidad también. Cuando uno ve un dibujo de Picasso deforme, uno dice, pero no está haciendo un perfil bien hecho de cómo es el rostro humano. No, lo que está haciendo es algo mucho más importante. Es viendo en esa deformidad cómo se percibe el ser humano. Y eso es lo que yo creo que Pablo quiere hacer. Cómo desde su mirada, desde la mirada del arte, se percibe a la iglesia. Y es un mensaje que nos está enviando a los que tenemos fe, a los que somos creyentes, a los que somos parte de la iglesia, pero también a todo el mundo. Pero yo creo que es muy importante en esto aceptar los llamados, las interpelaciones que desde el arte, del cine, de la literatura, de las artes plásticas o de cualquiera, se nos hace. Creo que en eso es muy valioso. Claro, pese a estos domingos y estos almuerzos o estas cenas que son bastante discutidas y peleadas, a usted le encanta juntar a su familia en torno a la mesa. Sí. Y los domingos son prácticamente sagrados, ¿no es cierto? Así es. Y usted no cocina, pero es el barman. Yo soy el barman, mi señora cocina y mis hijos también cocinan, pero yo me preocupo de tenerles siempre un buen martini. Creo que han sido educados en el martini desde muy temprana edad. Y por cierto, vamos trabajando otros temas. Ahora estuvo de moda el spritz, así que preparamos unos buenos spritz. Siempre tenemos buenos vinos, sobre todo tinto, porque creo que es parte de las gracias de ser chileno el tener acceso a muy buen Ameniza vino. la conversación, suelta un poquito la lengua, Suelta un ¿no? poco la lengua, a veces la suelta además, pero en fin, es parte también del deporte. Bueno, usted tiene en realidad muy tres positivo. hombres, los tres primeros fueron hombres, las tres segundas son mujeres, niñas. ¿Alguna debilidad por alguno? No me lo va a decir, pero yo No, parece que ¿cómo lo sí. voy a decir? Pero sí puedo decirle que mis tres hijos hombres son conocidos por sus actividades más públicas, pero mis tres hijas mujeres, que son menores, son bastante notables y precisamente porque han visto en sus padres y en sus hermanos mucha dimensión pública. Si bien les gustan las comunicaciones, están de tres de ellas, dos muy metidas en temas comunicacionales. La otra es abogado, como le habría gustado a mi papá que fuera yo, probablemente abogado de tomo y lomo, de tribunales, de alegar. Son personas también muy talentosas a quienes yo admiro mucho. ¿Se considera un buen papá? Mire, esto es, a propósito de la pregunta de qué me he arrepentido, quizás más que de cosas que he hecho en el ámbito político, que por cierto me he equivocado 1000 veces y por lo tanto ojalá no las hubiera hecho o las hubiera hecho de una manera distinta, quizás este compromiso que yo le he dedicado al servicio público, porque no ha sido solo la política, en estos últimos años, 24, 25 años que estaba dedicado a la política, pero antes estaba dedicado a la academia, a temas de otra naturaleza, educativos, culturales. Lo he tomado quizás con demasiado compromiso. ¿Eh? ¿A cuántos cumpleaños ha faltado? A varios. He faltado a cumpleaños, he faltado a primeras comuniones, he faltado a un hijo mío, le dieron, a Pablo precisamente, le dieron un premio como el mejor egresado por el espíritu del colegio, ¿no? No era muy buen alumno en el colegio, lo fue después, pero en el colegio sí fue el que recogió el espíritu del colegio, que es el premio más bonito probablemente, que le pueden dar a un egresado a un colegio, pero no llegué. Entonces uno dice, ¿valió la pena? ¿Se justificó? Ahora, cuando uno dice ahora que como uno lo vapulean, porque pareciera estar dedicado a sus puros intereses personales y la gente supiera en general los sacrificios, no que hago yo, sino que hace la gran mayoría de los políticos, de los parlamentarios, que dejan por su gente, por la gente que representan, por sus ideales, mucho de su vida personal y privada a lo mejor pensarían distinto. Pero sí, yo creo que ese es un tema que quedó al debe y por eso creo que ya se está acercando el término de mi vida política, no voy a ir a una nueva reelección y espero poder compensar un poco parte del tiempo que le he quitado a mi familia en los años que me quedan. ¿Con sus hijos o con sus nietos? Con mis hijos, mi hija, nueras y yernos y por cierto con mis nietos que ya están empezando a crecer. La cosa que más le ha llenado de satisfacción, una, en la vida política. En la vida política, bueno, yo diría que cuando fui la primera vez me eligieron en forma muy irresponsable porque no me conocían y no sabían a quién estaba. ¿Ah? Es que nos queda muy poco tiempo, gané la primera elección. Gané la primera elección, pero cuando me reeligieron con una tremenda votación. Fue la segunda votación nacional.
y la tercera vez me volvieron a reelegir, ahora con la primera votación nacional. Entonces, yo tengo una enorme gratitud. Lo más absurdo que lo han dicho. Que me tiño el pelo. No se tiñe el pelo. No, 100% natural, pero... 100% natural. ¿Y la mayor satisfacción personal, senador? Tener hijos. Tener hijos. Bueno, esperamos entonces que pueda darle todo el tiempo que en estos 24 años a lo mejor no han sido todo lo que se hubiera querido. Así espero. Y le agradecemos que nos haya dado a nosotros este tiempo para conocer esta parte más personal, para hablar de política. Terminamos hablando mucho de política y poco de esto, pero, está bien. Pero es parte también de la pasión de él, que habla tanto de política que uno no puede seguir avanzando en los otros temas. Pero senador, le queremos de verdad dar las gracias por habernos dado este tiempo aquí en el Congreso, porque no pudimos hacerlo en la casa precisamente por el escaso tiempo que tiene. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, pues. Ustedes. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos seguido en esta nueva edición de CNN Íntimo. Nos reencontramos en 7 días más.